Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Universidad, Inclusión y Derechos desde la SPU. Tenemos a nuestra siguiente invitada, Karina Sandra Antón, de la Universidad Nacional de La Matanza, para la charla Implementación de la Educación Superior como Derecho. Bienvenida y te escuchamos. Un fuerte aplauso para bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión lo que estoy compartiendo es el avance de mi trabajo de investigación en el marco del doctorado que estoy haciendo, y el tema que aborda tiene que ver primero con reconocer los sentidos que tiene la comprensión de la educación superior como derecho, y estos sentidos cómo se expresan en los discursos formales, normativos, y cómo se expresan los discursos de los agentes educativos que son los docentes. Entonces, en primer lugar, bueno, parto de esta presentación, que esto corresponde al avance de mi trabajo de investigación. Como les decía recién, lo que este trabajo intenta buscar es recoger los sentidos en estos discursos que les comentaba, y también compartir de alguna manera cuáles fueron algunas tensiones que van surgiendo a medida que va avanzando el trabajo, y estas tensiones son epistemológicas y metodológicas y tienen que ver con la construcción del objeto de estudio. Por un lado, cuando hablamos de la educación superior como derecho, lo comprendemos desde un marco jurídico normativo, lo comprendemos desde el ámbito del derecho. Y desde ahí hay un conjunto de normas que le van dando sentido a lo que entendemos por lo que es el derecho, la educación superior como derecho. Pero también acá entra en diálogo acerca de lo que implica comprender el derecho en el ámbito educativo. Entonces, por ahí hay una tensión. Bueno, ¿qué es el objeto de estudio? ¿Cómo se construye ese objeto de estudio? Y la otra tensión tiene que ver con el abordaje metodológico. Bueno, ¿cómo abordar la complejidad de este objeto de estudio? No digo, por acá es donde en este momento se encuentra el desarrollo del trabajo. Lo que intentaba compartir con esta filmina es lo complejo del contexto en que se encuentra el sistema educativo en general y la educación superior universitaria en particular. Y esto se fue construyendo a partir de lo que fueron aportando los distintos autores que son parte de mi estado de la cuestión y del marco teórico. Por un lado, entender cómo fueron impactando las políticas neoliberales de la década del 70 en adelante, principalmente en la década del 90, y cómo esto empezó a revertirse a partir del siglo XX, a partir del siglo XXI, y principalmente a partir del 2010 hacia adelante. Pero estas políticas impactan e impactaron fuertemente generando desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades es muy difícil pensar si únicamente las ubico en el marco de las desigualdades educativas, sociales, políticas, económicas. En realidad intervienen todas juntas y en forma simultánea. Y esto también impacta en los distintos niveles educativos, ¿no? El nivel universitario, secundario. Y pensar en las desigualdades es también reconocer que cada vez más hay poblaciones que empiezan a encontrarse vulnerados sus derechos. Esto es en general, y esto es parte de la estructura desde donde se piensa el planteo del problema. Pero simultáneamente a estas variables o estos factores, también es necesario reconocer que en la última década aumentaron la cantidad de estudiantes que ingresan a las universidades públicas. Y esto resultado, bueno, del conjunto de políticas públicas que se fueron generando, y con esto la posibilidad de que se extienda el sistema universitario y que se generen cada vez más universidades como las que conocemos, a la que pertenezco y también en las que me encuentro trabajando, que son las universidades del conurbano bonaerense, que posibilitaron el acceso a poblaciones
que en otro contexto histórico tenían imposibilitado este acceso, ¿no? Y digo, por un lado fue la ampliación de acceso, de masificación de este sistema, que esto por supuesto es lo que se valora y lo que reconocemos estando dentro del sistema, pero también reconocemos que así como ingresan mayor cantidad de estudiantes, también es muy significativo la cantidad de estudiantes que abandonan el sistema universitario. Y esto en los primeros años del ingreso. Entonces también esto es parte del contexto desde donde pensar la educación como derecho. Y un aspecto más que también va siendo notorio y que implica el desarrollo de investigaciones recientes, que es la fragmentación y la reproducción de nuevas desigualdades educativas. No todos los estudiantes que ingresan a las universidades ingresan en igualdad de condiciones. Entonces, esto también es necesario identificar, reconocerlo, para seguir pensando cómo abordamos y cómo entendemos que esta educación y este nivel sea garantizado para todos y para todas. Este gráfico es una foto, ¿no? Es una imagen que de alguna manera representa las fechas entre el 2011 y el 2016, tiene que ver con el objeto de estudio. Lo que el trabajo aborda es esta temporalidad, porque esta temporalidad coincide con el mayor desarrollo de universidades públicas en distintas zonas de nuestro país y principalmente en el conurbano. Pero si miramos esta fotografía, los niveles totales de la cantidad de estudiantes que egresan del sistema de educación media, estudiantes, jóvenes, adultos, porque digo, por suerte, y esto también como parte de ampliación de derechos, y a partir de las políticas públicas que incentivaron que mayor cantidad de estudiantes finalicen la educación secundaria, que es lo que está marcado con las líneas azules en porcentajes y ninguno baja de los 4 millones anuales, comparativamente la cantidad de estudiantes que egresan al sistema universitario, que son menor al millón de estudiantes, y la cantidad que egresan, que cada vez va siendo un porcentaje más, digamos, lo que va marcando son estas brechas de desigualdad. Bueno, esta es la fotografía que donde me interesaba ubicar la pregunta acerca de cómo garantizamos el derecho para todos y para todas. El trabajo va abordando diferentes marcos epistemológicos que tienen que ver con entender la necesidad de pararnos desde el paradigma de la complejidad, desde la perspectiva de derecho, entender que los derechos humanos también son necesarios historizarlos, contextualizarlos, resignificarlos, desde el paradigma de la diversidad, la interculturalidad, las epistemologías del sur. Bueno, estos son algunos de los recorridos teóricos que se plantean en el trabajo, el enfoque sobre las desigualdades, el paradigma de la inclusión, entendiendo que la inclusión se comprende desde el modelo social y que este modelo es mucho más amplio y que implica justamente entender a partir de nuestras diferencias cómo es que se garantizan las trayectorias educativas. El paradigma organizacional y el pensamiento humanista. Yo les comentaba que el objeto de estudio también lo abordo desde una atención de acerca de qué entendemos por derecho, pero también ver cuál es la metodología para poder abordar este objeto de estudio. Y para esta metodología, el trabajo aborda un diseño flexible, un diseño donde lo que me interesaba no era reconocer las cantidades de estudiantes que ingresan y que egresan, que eso es importante, que es significativo, que nos ayuda para comprender, sino qué es lo que entendemos nosotros como docentes acerca de lo que implica garantizar el derecho de la educación para todos y para todas en este nivel educativo. Entonces, así como
por eso justamente el marco metodológico es un marco cualitativo, ¿no? Buscar entender significados, sentidos, para poder comprender cómo podemos transformar nuestras prácticas desde adentro del sistema. No digo, que exista la ley es una garantía y desde ahí nos apoyamos, pero no solo la ley, sino qué prácticas construimos para garantizar este derecho. Bueno, y acá esta es una de las preguntas que yo quería compartir en esta idea de cuáles son los sentidos. Bueno, primero hacer un recorrido sobre cuáles son los sentidos en el marco normativo. ¿Qué dicen las declaraciones internacionales? ¿Qué dicen las conferencias regionales? ¿Qué dice nuestra ley, nuestro marco normativo acerca de qué entendemos como derecho? Y en este punto, lo que presenta este cuadro son las unidades de análisis de este primer momento del trabajo, que son todas las declaraciones que estoy intentando reconocer qué sentidos le dan a la educación como derecho, ¿no? Desde los tratados internacionales, los regionales y las leyes nacionales. Bueno, a ver, por ahí contarles que en un primer momento del trabajo, justamente para tratar de identificar los sentidos, trabajé complementando, por un lado, el trabajo cualitativo y el trabajo cuantitativo, también reconociendo qué palabras aparecen asociadas al derecho. Y acá aparecían las de igualdad, de Estado, de cuál es la función del Estado, de libertad, de inclusión, de acceso, de equidad, de abandono, de calidad y de educación. Con estas palabras y analizando todos los documentos se armaron nubes de palabras. Las nubes de palabras lo que hacen es, a partir del tamaño que tienen las palabras, reconocer la frecuencia y empezar a asociar qué palabras se relacionan entre sí. Tal vez para no hacerlo tan extenso, digo, de esta relación entre las palabras y las asociaciones se fueron identificando esos tres grupos de documentos. El grupo A, que correspondía a los tratados, el grupo B a las declaraciones regionales y el grupo C a el marco normativo nacional. Bueno, tal vez llegar a este punto de contarles por dónde voy llevando adelante el análisis. Por un lado, históricamente los distintos tratados y las distintas declaraciones se van articulando. Desde 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, hasta la actualidad, cada tratado internacional tomó y significó el tratado anterior. También identificar que la manera de poder analizar esos documentos es a través de la complejidad, la inclusión, las epistemologías emergentes, los modelos sociales. Todos los tratados parten de reconocer lo necesario que tenemos todos los sujetos, la dignidad, la igualdad, la práctica desde nuestros derechos, pero que estos conceptos no son abstractos, sino que son conceptos que deben significarse en contextos sociales y económicos y políticos particulares. Por eso cada política educativa se tiene que analizar a partir del contexto en que ésta surge, se constituye. Que cuando analizamos los discursos sobre los derechos es necesario identificar cuál es el rol del Estado. ¿Es lo mismo que el Estado entienda que el derecho, que entienda que la educación es un derecho o que entienda que la educación es un servicio? ¿Qué implica que el Estado entienda que la educación es un derecho y que él es el responsable o el mayor garante de generar el cuidado de este derecho? ¿Cuáles son las garantías en el acceso? Cuando hablamos de acceso, ¿es solo que todos ingresen? ¿Qué pasa con las condiciones del acceso de cada universidad?
cuáles son las condiciones de igualdad, de inclusión y de calidad educativa con los que los estudiantes ingresan al sistema universitario. ¿Cuál es el trabajo que las universidades realizan durante el primer año para acompañar las trayectorias educativas? ¿Quiénes participan de esos trabajos de acompañamiento? Por otro lado, todos los documentos acuerdan sobre la importancia de la igualdad como condición inicial, pero justamente es esta igualdad la que en este momento no está siendo garantizada, ¿no? Y por eso la importancia como el contrapunto de reconocer las desigualdades como un factor esencial de ser abordado. Bueno, no son como borradores en los que me encuentro en este momento, ¿no? Y finalmente, como algunas conclusiones provisorias, lo necesario de poner en cuestión, en pregunta, los sentidos. Todos entendemos lo mismo cuando hablamos de derecho a la educación universitaria. Contarles que a medida que voy haciendo este trabajo, también estoy haciendo encuestas a docentes y la verdad es que me encuentro que muchas veces sienten que no son preguntas que nos tengamos que hacer, pero no porque no les interese, sino porque sienten que tal vez no tienen información para dar cuenta de explicar cómo entienden esta idea del derecho a la educación. Otro aspecto que tiene que ver con estas conclusiones provisorias es preguntarnos quiénes son los sujetos, quiénes son esos sujetos que necesitan ser garantizados sus derechos. Algunos documentos hablan de ciudadanos. Las conferencias regionales hablan del pueblo. Y entonces también es necesario aclarar, bueno, ciudadano y pueblo, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Cuáles son esas representaciones? Bueno, la necesidad de entender de que este objeto necesita un abordaje multidimensional. También el reconocer que las entrevistas y las encuestas que voy realizando las fui construyendo a partir de este trabajo de indagación de los documentos que fui realizando. Finalmente, como miradas para seguir analizando en el trabajo, por un lado, la ley es necesaria, pero no es suficiente para poder abordar el trabajo acerca de las desigualdades con las que los estudiantes ingresan al sistema universitario. Entonces, de alguna manera, reconocer que la ley está, es un marco normativo, es un punto de partida, pero que es necesario revisar nuestras prácticas que garantizan ese derecho. Por otro lado, esta idea de que la educación superior universitaria es un derecho y no es un privilegio, y esto que parece que está al revés, en realidad justamente es lo que cuestiona la autora, ¿no? Que durante décadas se entendió a la educación universitaria como un privilegio y no como un derecho. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene una consulta, una pregunta? ¿No? Bueno, Karina, como investigadora, ¿qué te motivó a investigar sobre este tema que acabas de exponer? Es una línea de investigación que yo ya vengo realizando con otros trabajos previos, principalmente intentando localizar una mirada hacia el sistema universitario, hacia el interior del sistema universitario. Hay trabajos sumamente interesantes, y muy enriquecedores, pero que tal vez abordan las trayectorias de los estudiantes, que tal vez abordan la aplicación de las políticas educativas, pero me encontré con pocos trabajos que miren cualitativamente hacia el interior del sistema. Cuando digo cualitativamente es que nos miremos nosotros como docentes, como en este caso como garantes de derecho.
Entonces, me parece que este es el momento en que tenemos un sistema universitario cada vez con mayor extensión, y eso hay que celebrar, cada vez mayor cantidad de universidades, y eso realmente es algo muy beneficioso para todas y para todos, y creo que este es el momento para mirarnos críticamente hacia adentro del sistema. Ese es creo que es uno de los motivos esenciales de la elección de este tema. Bueno, muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, agradecidos por escucharte y perdón por la demora, pero bueno, es un placer escucharte. No, gracias, porque la posibilidad de hablarlo también me ayuda a mí a seguir pensándolo. Gracias.